buenas tardes, bienvenido a este tu espacio, Vive Chido. Pues hoy estamos en este lunes 6 de julio de 2026 Ujú. con este muy gran, bonito y hermoso tema del día de hoy respecto al duelo, el síndrome del corazón roto. Hoy tenemos como invitadas, regresa con nosotros Anita Katz, que ya nos hizo el favor de regresar de su gira, y con Lidia. Pues bienvenidos a este tu espacio y comenzamos. Adelante, Anita. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Lidia. Hola, Hola, Anita. Hola, Susi. Hola. hola. Este programa particularmente que decía Susi es muy bello. Está dedicado a la memoria de Toño. Está Gracias. dedicado al corazón de Susi. Está dedicado a ese acompañamiento que hacen las profesionales como Lidia, como su servidora, como Susi, a aquel duelo, aquella pérdida que literal se titula el síndrome del corazón roto o Takotsubo, que viene de origen japonés, significa la jaula de pulpo, porque es una situación de estrés o de dolor Sí, extremo que te da en ese momento, que te lleva a sentir que te está dando un paro cardíaco y tu cuerpo empieza a tener esas reacciones, porque ha sido tan intenso, ha sido tan doloroso, traspasa las fronteras humanas que tienes que vivirlo así, tu corazón se comprime. Recordemos que el corazón hace así, sístole, diástole, entonces aunque se comprime, no llega a bombear bien la sangre hasta adentro, sino solamente en la periferia, y es doloroso cuando ya te llevan al hospital, porque la mayoría de las personas que vivimos ese síndrome somos mujeres, chicas, así es que no nos extrañe que un día nos lleguemos a sentir de esa manera, en un 90% mujeres, y cuando te llevan al hospital de urgencias piensan que en realidad te está dando un paro cardíaco y tratan de reanimarte como si sí te estuviera dando, pero en realidad no te está dando ese paro cardíaco, pero sí te está aligerando esa situación, por muy raro que se oiga, de un dolor mayor. sí. Y el dolor mayor, ¿cuál fue en este caso? La pérdida. ¿Y por qué lo estamos relacionando con la pérdida? Porque decía al inicio del programa que está dedicado a Toño. Toño por el momento no está en un plano corpóreo, o sea, su cuerpo no nos acompaña. Sin embargo, desde otro plano de la existencia, sí está presente con nosotros, siempre va a estar presente para su mamá, siempre va a ser su pequeño, su Ah, sí. hijo. Y esa parte, chicas, de que hoy lo llevemos nosotras hacia la afuera, es precisamente en este acompañamiento para todas aquellas madres que llegan a decir, pero ¿por qué pasó? Y atravesar procesos de culpa, a cuestionarse, a decir, pues yo también me quiero ir, pero la vida continúa y la vida continúa para que sigamos tocando otros corazones y curándolos y que sepan estas personas que ahí estamos, presentes para ustedes, presentes en amor, en acompañamiento y adelante, Lidia. Lidia, Híjole, ya ahorita, hasta me hiciste llorar. Qué ahorita, padre, ¿eh? ahorita que escuchaba a Ana, eh, cómo describía esta parte de cómo reacciona el corazón en ese momento, en una situación así. Yo creo que todos y todas en algún momento hemos vivido situaciones donde es que sentí que se me rompió el Corazón. corazón, ¿no? Y escuchamos muchas veces, es que no se te puede romper, ¿no? O sea, tal vez no se pueda desprender o no se pueda desmoronar, pero justo esa sensación aquí de, como lo describes tal cual, que se comprime y que sientes que se te va el aire, nunca me ha dado un infarto, pero es la semejanza, ¿no? Más a un infarto, esa sensación. No, no he vivido la pérdida de un hijo y yo creo que todas las mamás no lo queremos vivir,
pero se nos va rompiendo el corazón cada vez que sucede algo, Ujú. pero sabes que sucede una situación, puede ser una situación cualquiera, una decepción, un enojo, y va a pasar, ¿no? Pero cuando hay una pérdida que sabemos que ya no hay más allá, o sea, que después de ahí ya no sigue, ya no va a estar, ya no lo vamos a ver, y lo puedo asemejar a otras pérdidas que he tenido, pero solo asemejarlo, porque, comprenderlo en el corazón roto, pues no tengo esa dimensión. Pero como dice Ana, Toño está aquí, Siempre va a estar. siempre va a estar porque llegó Ujú. hace 40 años. 40 años. Llegó hace 40 años y empezó a construir una historia Ujú. con todos los que lo acompañaban, por supuesto, contigo, con su mamá. Y esa historia va dejando muchos recuerdos, recuerdos de todos, ¿no? Buenos Desde, y malos. yo digo Pero que todos son yo buenos. digo que todos buenos, Sí. solo unos de más aprendizaje que otros, Sí. porque incluso aunque haya muchos hijos, Ujú. todos enseñan algo diferente. Sí. Entonces, cuando vemos a un hijo, cuando llega chiquito, que lo tenemos por primera vez, que no sabemos qué vamos a hacer con él, así de como, ¿y luego qué hago con esto? Y va pasando el tiempo y vamos tomando decisiones, muchas veces no las que los hijos quisieran, No. o cuando nos regresamos a la parte de ser hijos, este, pues también vemos a nuestros papás que no tomaron las decisiones que nosotros hubiéramos querido que tomaran Ajá. y que muchas veces pensamos que hoy hubiera sido diferente, con el "y si", ¿no? Y es que, ¿y si hubiera pasado? ¿Y si no hubiera sido? Bueno, en la construcción de esta historia de que llegó Toño al momento que se fue, pues hay muchas cosas que recordar, ¿no? Demasiadas. Enojos y Y alegrías, alegrías, ¿no? pero pues más que nada, Lidia, fíjate que es un poco difícil, ¿no? Para una persona. O sea, el primer hijo, y yo recuerdo que tenía como 16 años, Ujú, entonces era una niña cargando un niño. Y sí es una etapa muy fuerte, porque como dices, ¿no? Fueron 40 años que te dejaron experiencias bonitas. Mi hijo tiene ahorita exactamente 41 días que se fue a ese otro plano de vida. Pero sí deja un vacío muy fuerte, sí. Pero tienes que entender a veces en la vida que no, o sea, tenemos un principio y un final. Y debes de entender como mamá que su final llegó. Sí, fue un dolor fuerte, fue algo espantoso de verdad. Yo creo que como madre, a nadie, te lo juro, les deseo este dolor tan fuerte, porque sí es algo tan oprimente, tan pierdes la conciencia, pero te das cuenta de tantas cosas maravillosas que te dejó tu hijo y eso te llena de alegría. Sí, duele su ausencia mucho, pero en esas fotos, yo en ese momento creo que ya empezando, ¿no? Ya con este duelo, pues el principio era llorar, gritar, tu dolor, ¿no? La aceptación de que ya no lo vas a ver. Pero en esas fotos, en esos videos, recordar cómo era tan alegre, cómo bailaba, cómo te hacía reír, cómo te hacía de comer, porque yo sí conviví mucho con él. ujú, No sé, a lo mejor para una madre es más difícil que un padre, porque un padre pues se iba a trabajar, pues no tenía como que tanto contacto. Pero en el caso de los hermanos, ¿no? También porque pues cada quien que estudiar, o sea, como que no era tanta la unión, ¿no? Pero en este caso sí fue como que más apegado a mí porque pues trabajaba conmigo, me acompañaba, mi cómplice le decía yo. Militamos, creo que 16 años en grupos de cuarto y quinto. ujú. Entonces todo eso, pues,
sí es un poquito difícil de soltar, ¿no? Pero pues me quedo con su alegría, me quedo con sus risas y pues ahorita estábamos platicando con Anita, ¿no? Que sí es un duelo muy difícil y de verdad es algo que no te esperas. Anita. Sí, gracias. Pues justamente también algo por lo que se atraviesa físicamente es que te duela el brazo izquierdo como si te fuese a dar ese paro cardíaco. Y la respiración se vuelve muy superficial. Ujú. Respiras pero poquito, parece que tus pulmones no se están llenando Como de aire. cortito, ¿no? Ajá, sí, cortito justamente. Y en esa respiración, que sería tomar la vida, pues con el Eso, corazón roto, ajá, No puedes tomarla. tomas lo necesario para seguir existiendo por el momento, porque hay un periodo en el que tu cuerpo te va a sostener tanto que solo te va a permitir sí, existir, sí. no vivir, hasta que ahora sí empiezas a pasar las etapas del duelo. Tú decías, Ujú. ese llanto o esa negación donde hay una absoluta tristeza, ese enojo que también uno atraviesa con Sí, el ser amado por haber decidido lo que decidió y con Dios y con la vida y con uno mismo por no haber hecho otra cosa que supuestamente creemos que a veces está en nuestras manos, pero no está en nuestras manos la no, decisión de un ser amado. Luego tenemos también pues esa parte donde lo empezamos a negar, decimos, no, no, espera, como que yo creo que no está pasando. como Me que es un sueño. contabas tú, ¿no? Sí, Ajá, es un sueño. estoy soñando, ahorita que me despierte y cuando te despiertas ves a la gente que te está acompañando, pues dices, ya no es un sueño, ya está sucediendo. Y finalmente vas a llegar a esa aceptación Sí, y, y a Susi, todo ese proceso que ha tenido de su carrera en psicología, cursos de tanatología, le ha facilitado el camino para decir, esto me está pasando. Eso no significa que le eliminó el dolor, no. para nada, pero decir, esto me está sucediendo ahorita, esto Ujú. otro, y sí voy a hacer, y sí me voy a permitir, y sí me siento a lo mejor culpable, pero no soy culpable. Ir haciendo todo ese desentrañamiento tan difícil Ajá. de cuando perdemos a alguien, Sí, de quitar lo que no es nuestro y de quitar también a veces hasta la emoción, porque tenemos que seguir funcionando, ¿no? Ujú. Incluso para recibir a las personas que nos acompañan en ese momento. Y más importante, Anita, es que a veces nos negamos, ¿no? Lo he visto ahorita porque me han estado hablando por teléfono y yo fui a un grupo de padres con pérdidas y no quería ir porque pues no tienen ni tan solo la capacidad de, ¿qué chingado voy a hacer aquí? Con Ujú, perdón, ¿no? ujú, sí, sí. Pero cuando empiezas a darte la oportunidad, ¿no? De recibir la ayuda, de que todos te dicen, necesitas hablar, necesitas esto, necesitas el otro, tomar terapia es muy importante, de verdad, se los digo en especial porque yo estoy tomando terapia y darte la oportunidad, ¿no? De que te ayuden, porque yo sé que es muy difícil, ¿no? Es muy reciente, es un proceso, pero entre más rápido sea mejor, porque a lo mejor de una mamá, pues sí, sí es un duelo, todo es un duelo de un papá, de una mamá, de un perro, ¿no? Pero pues de un hijo sí es muy difícil. Entonces, que te niegues a recibir la ayuda, yo creo que no es justo. No es justo. Me ha servido mucho el acompañamiento de mucha gente, entre ellas Anita, Lidia, que estuvieron conmigo y de esa gente que me está apoyando ahorita en las terapias y todo eso. Sí es bien importante porque darte el permiso de ir a un grupo de padres con pérdidas, de hacer cosas que tienes que hacer, ¿no? Para sanar, porque es muy importante, si te duele la mano, si sientes el pecho que te oprime, no te quieres parar, te duele el cuerpo, no quieres saber nada, la comida no te sabe, sí es verdad. Pero entonces
tienes que empezar a trabajar en ti. Yo empecé trabajando, por ejemplo, con la comida que le gustaba a mi hijo y la Ujú, disfrutaba, ¿me entiendes? Porque como dices, sí, partió, pero él está aquí, ujú. está conmigo y con sus hermanos y con la gente que pues fue a su alrededor. Pero sí son muchas cosas que no pensamos en ese momento, ¿no? Porque por el dolor, el sufrimiento, pero sí es muy importante la atención. ¿No, Lidia? ¿Tú cómo ves? Ahorita que mencionabas todo esto, sí, recuerdo en hace 2 programas, 2 programas, más o menos 2 o 3 programas 3. que mencionabas. Tengo que aplicarme la sugerencia que Las le doy a los sugerencias. otros, pero a veces creo, decía Anita hace un rato, para los que acompañamos en algún momento el proceso y que tenemos información, a veces creo que en ese momento bueno, me tengo que aplicar lo que ya sé, es como poner una limitante a no me puedo permitir sentir. Y mencionabas ahorita lo importante que es el acompañamiento. Sí, Es muy importante el acompañamiento y ahora sí, como dicen en el grupo, dejarnos guiar para poder vivir el proceso correctamente, ¿no, Anita? O sea, con tiempo, sin prisa, de, bueno, ya pasó y nos vamos quedando con todo eso en el corazón roto, sí, ¿no? Y tarde o temprano el cuerpo lo va a manifestar. Entonces, nosotros tenemos información sobre los procesos de duelo, pero no es lo mismo acompañar a otro que entonces verse como en una necesidad de aplicárselo a uno mismo. Porque es como cuando te quieres poner una inyección tú sola y como que agarras la aguja y como que le caminas y le caminas y le caminas, ¿no? Y dices, sí, ahori no, Ujú, sí, no. ahorita O sea, no es lo ujú. mismo que inyectes a alguien más. no, Entonces, el darse esa gran oportunidad de permitirse ser acompañado en este proceso y sobre todo por personas que ya lo han vivido. Hablabas de un grupo de padres con sí, con pérdidas pérdida. de hijo, es como cuando llegamos Ujú, al grupo de AA o al grupo de Es ujú, como CODA, o neuróticos, es sí. como O sea, alcohólicos, alguien es que ya como ha cuarto y vivido el quinto. Ajá, proceso y que está en él y que nos puede decir eh, por dónde caminar, sí, ¿no? claro. Con todo el permiso de sentir, porque viene esta parte de no me puedo dar permiso de sentir o yo soy fuerte, yo puedo, no pasa nada y sí pasa. No, Y sí tarde o pasa. temprano pasa. Sí, tienes que darte el permiso de llorar, porque lloro, o sea, Ujú. soy un ser humano y siento, pero ya no lo haces con eso a culpa. Sí, ya no es de, ya no llores, No, no, o sea, deja ya de es de, eso, ahora sí, sino ujú. que, o claro sea, que sí. yo al principio en el impacto dices, fue mi culpa. No estuve, no hice lo Sí, suficiente. Sí, por supuesto. debí y y si hubiera, ¿no? Es que si hubiera pasado por él, no hubiera pasado nada. Entonces, aquí lo más importante es que, pues sí, desgraciadamente pasó y pues si yo llorara por dolor y por culpa, no me lo van a regresar, de verdad, No, porque sé que él ya partió. Pero aquí lo importante, Lidia, es que pues cuando ya tienes un conocimiento, a veces sí tienes que aplicarlo, sí. No esperar a que alguien venga y te diga, porque pues sí, si estás mal, si estás mal, ujú, ¿no? Yo dije, hoy me aplico y pues sí hice varios tallercitos que yo veo que le funcionan a la gente, porque como dices, no es lo mismo que me llegue una persona y es que mi hijo, ujú, es que mi mamá, o sea, acompañas a esa persona en su proceso, ¿no? Y es largo, sí es largo, pero yo tuve un proceso muy largo y no tenía acompañamiento. claro, Entonces ahí fue donde, como dice Anita, esto va caminando. Y yo enfermé y dije, hoy no me va a pasar, claro, porque volteas, ¿no? Y dices, mi dolor lo superas, o lo dueles, o te caes o te mueres o te avientas con él. Pero volteas y está tu hija, está tu hijo, otro hijo. Y entonces, ¿qué haces, no? Tienes que demostrar tu fortaleza y no porque no te duela, sino porque recuerdo, fíjate, bien chistoso, ¿no? Algo que comentaste cuando perdí a mi mamá, fue ujú, como, ¿qué será?
pues yo creo que como unos 2 años. Ujú. Y eso afectó a mis hijos. Hasta ahorita que empezamos a platicar ya todo esto, este, pues sí, no te das cuenta. Estaban pequeños y quieras o no emocionalmente, pues sí, como que contagias esa tristeza, esa soledad. Entonces, pues hoy sí quise tal vez trabajar un poquito más rápido, sí, pero te sientes mejor, en mi caso que ya lo practiqué, ya más de, me ha ayudado mucho el aprendizaje, la verdad. Hoy lo aplico, sí. Y digo, no, no es que ustedes lo quieran, cada duelo es diferente. No, no me niego a la ayuda. Estoy en proceso, estoy en Padres de Duelo, estoy con mi terapia, pero hoy sí quiero sentirme mejor cada día, porque a él no le hubiera gustado verme triste llorando. Sí lo extraño y lo extraño mucho, Lidia, pero finalmente digo, él está muy bien, ¿sí? Él está muy bien porque aquí sufría mucho. Y pues combatir Fíjate, Susi, hace algunos meses escuchaba a un papá decir, su hijo con problemas adictivos, y él decía, ya le pido a Dios que se lo lleve, para que deje de sufrir él y deje de sufrir yo. Y es y cuando lo escuché sí me impactó, o sea, dije: "¿Cómo?". Pero hacíamos referencia a la adicción como una enfermedad terminal, donde cuando hay una enfermedad terminal llega el momento donde ya todos descansan, ¿no?, por el tiempo. Y me sorprendió mucho escuchar a este papá decir eso, y ahorita que dices: "Él está bien", claro, es una forma de decir, o sea, no quiere decir que no me duela, no quiere decir que no le esté pasando mal, no quiere decir que no me gustaría que estuviera aquí, que quizá hubiera podido escribir otra historia, pero estoy segura de que está bien. sí. Y eso es lo mejor. Yo creo que una madre debes de, si a él le gusta la ingeniería y a ti te gusta la licenciatura y tú Ujú. quieres que estudie licenciatura, o sea, no lo vas a obligar porque no le gusta. Pero si él quiere ingeniería y si él Claro. está bien estudiando ingeniería, pues que estudie ingeniería, ¿no? O sea, sí fue algo muy difícil, lo sé, pero estoy tranquila. O sea, digo, él tomó su decisión y pues, ¿qué puedo hacer? A veces, como le dije a esa ratonita, Ujú. es muy difícil ayudar a quien no quieres que sea ayudado. Claro. Así es. Y para finalizar, me gustaría justo retomar esto que platicábamos con Susi, con Lidia en su momento, para evitar ese corazón roto mientras tengamos este cuerpo, Sí, abracemos, amemos, acerquémonos a esas personas que nos hacen sonreír, decías tú, sí, que nos acompañan, con quienes a veces discutimos, pero que sabemos que están dentro de nosotros y al revés, nosotros dentro de ellos. Vuelvo a repetir, que aquí siempre estarás acompañada por tu hijo gracias. y si de alguna manera los ojos de los demás te sirven para mirar que eres una madre acompañante y amorosa y que hiciste todo lo que en tus manos estuvo por él y que ahora haces todo lo que está en tus manos por ti, pues bendita seas. Gracias. Gracias, Susi. Gracias, Bueno, Que Lidia. así sea. Gracias a que todos. así sea, nos Gracias. despedimos, esperemos la próxima semana, pues, para otro tema muy bonito para ustedes, porque estos temas son muy difíciles, pero déjenme decirles que casi nadie los toca, pero es bueno hablarlos. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Vive chido. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.